Hola a todos y bienvenidos un dúa Mood S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa increíble. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, especialmente si son fan urticos del guapusimo y talentoso Can Yaman. Prepu, rense porque vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando por internet y que finalmente Can Yaman ha admitido. Su han leudo bien. Hablaremos sobre esa historia de si Nadu superíndice 3 o no desnudo y la respuesta, que les aseguro, es impactante. Asu que abruacutechense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor tido. Si son nuevos por AQU, asegúrense de darle al voto superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido fresco y emocionante todas las semanas, y no que N perdu copyright selo. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, gracias por su apoyo continuo. Significa el mundo para nosotros. Ahora vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, talento y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, siempre ha sido un personaje rodeado de rumores y controversias. Desde su vida amorosa hasta sus súbitos Moon S personales, todo lo que hace parece generar un torbellino de comentarios. Y uno de los rumores Moon S persistentes, algo que ha estado circulando durante mucho tiempo, es la supuesta ocasión superíndice 3N en la que Can Yaman, presuntamente, Nadu superíndice 3 desnudo. Su copyright lo que es tú N pensando, ¿de verdad? ¿En serio vamos a hablar de esto? Pues porque la respuesta de Can Yaman a este rumor es mucho interesante y reveladora de lo que se imaginan. No solo vamos a desentrañar la anécdota en sí, sino que también analizaremos el contexto cultural, el impacto mediático, la construcción de la imagen de Can Yaman y por supuesto, las implicaciones que esto tiene para la percepción pública de las celebridades. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este rumor y a explorar todas sus aristas. Para entender por qué copyright este rumor ha generado tanta expectación superíndice 3N, tenemos que recordar la imagen que Can Yaman proyecta. Es un hombre seguro de sí mismo, que no teme mostrar su cuerpo y que en general, parece vivir la vida sin muchas inhibiciones. Esto combinado con su atractivo físico, ha creado una imagen de con diéresis copyright L como un hombre libre y un poco salvaje. Esta imagen ha sido cuidadosamente cultivada, tanto por el propio actor como por sus representantes, y se ha convertido en una parte integral de su marca personal. Can Yaman no es solo un actor talentoso, es un símbolo de libertad, sensualidad y autenticidad. Por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N y los fans han contribuido a alimentar esta imagen, a menudo especulando sobre su vida personal y sacando conclusiones precipitadas. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores empiezan a circular y a crecer, alimentados por la curiosidad y la falta de información superíndice 3N confirmada. La cultura de la celebridad, con su obsesión por la vida privada de los famosos, crea un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores y especulaciones. Cada detalle, por insignificante que parezca, es analizado, diseccionado y amplificado por los medios y las redes sociales. Entonces, ¿de du superíndice 3 de salió superíndice 3 este rumor en particular? Bueno, la historia es un poco turbia, pero parece que todo comenzó superíndice 3 con unas fotos paparazzi que supuestamente mostraban a Can Yaman disfrutando de un dúa de playa en Italia. En algunas de estas fotos, se le veo aquí quitándose la ropa para darse un chapuzo superíndice 3N en el mar. Italia, con su cultura relajada y su tradición de playas nudistas, proporcionó el escenario perfecto para que este rumor floreciera. La idea de un actor turco famoso por su atractivo y su imagen de libertad, nadando desnudo en una playa italiana, encajaba perfectamente con la narrativa que ya se había construido en torno a Can Yaman. La calidad de las fotos no era muy buena, y no quedaba claro si realmente estaba nadando completamente desnudo o si llevaba puesto algo. Sin embargo, la imaginación superíndice 3N de la gente hizo el resto. Los rumores se propagaron como la superíndice 3 Lbora, y pronto todo el mundo hablaba de la supuesta ocasión superíndice 3N en la que Can Yaman se había atrevido a nadar desnudo en público. La falta de claridad en las imágenes alimentó aún más la especulación, permitiendo que cada persona interpretara la escena a su manera. La ambigüedad de las fotos se convirtió en la gasolina que encendió el fuego del rumor. Durante mucho tiempo Can Yaman se mantuvo en silencio sobre este tema.
No negu superíndice 3 ni confirmu superíndice 3 el rumor, lo que por supuesto, solo sirvió superíndice 3 para alimentarlo a UNMUS. Algunos decuan que su silencio era una forma de admitir la verdad, mientras que otros pensaban que simplemente no quería dar importancia a un rumor absurdo. Esta estrategia de silencio puede ser vista como una táctica inteligente de relaciones públicas. Al no abordar directamente el rumor, Kanyaman evitó darle más importancia de la que ya tenía. Al mismo tiempo, su silencio permitió que el rumor siguiera circulando, manteniendo su nombre en la boca de todos. Pero recientemente, en una entrevista muy reveladora, Kanyaman finalmente abordó superíndice 3 el tema. Y su respuesta, como les prometo, fue impactante. Esta entrevista fue cuidadosamente planificada y ejecutada, y se eligió el medio y el momento adecuados para maximizar su impacto. Kanyaman no solo respondió al rumor, sino que también aprovechó la oportunidad para reafirmar su imagen de hombre libre y seguro de sí mismo. En lugar de negar rotundamente el rumor, Kanyaman adoptó superíndice 3 un enfoque mucho más matizado. Reconoció superíndice 3 que agua estado en la playa ese dúa y que se agua va más menos ado en el mar. Sin embargo, también copyright n aclaró superíndice 3 que no agua nadado completamente desnudo. Esta respuesta estratégica le permitió mantener cierto grado de ambigüedad, sin negar ni confirmar por completo el rumor. Su me va más menos su con diéresis copyright en el mar, dijo Kanyaman en la entrevista. Pero llevaba puesto un bau más menos ador. Tal vez no era el bau más menos ador moon ese grande del mundo, pero definitivamente llevaba algo puesto. Esta declaración, con su toque de humor y su sutil insinuación, dejó espacio para la interpretación. ¿Qué significa el bañador más grande del mundo? ¿Estaba sugiriendo que su bañador era particularmente pequeño y revelador? La ambigüedad de su respuesta mantuvo vivo el debate y alimentó la curiosidad del público. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Kanyaman continuó superíndice 3 explicando que no le importaba mucho lo que la gente pensara de con diéresis copyright L y que no se sentó avergonzado de su cuerpo. Esta declaración es clave para entender la estrategia de Kanyaman. Al afirmar que no le importa lo que la gente piensa de él, se posiciona como un individuo libre y auténtico, que no se ve afectado por las normas sociales ni por las expectativas del público. Soy un hombre libre, dijo. No me gusta que me digan lo que puedo o no puedo hacer. Si quiero va más menos arme desnudo, lo haré copyright. Pero ese dúa, simplemente no me apetecua. Esta afirmación refuerza aún más su imagen de hombre libre y sin inhibiciones. Al declarar que se va más menos a desnudo si quisiera, Kanyaman desafía las convenciones sociales y se presenta como un individuo que vive según sus propias reglas. En otras palabras, Kanyaman no negó superíndice 3 la posibilidad de que alguna vez pudiera nadar desnudo en el futuro. Simplemente dijo que no lo ha hecho ese dúa en particular. Esta ambigüedad estratégica le permite mantener su imagen de hombre libre y sin inhibiciones, sin confirmar ni negar el rumor. Esta respuesta, en mi opinión superíndice 3n, es brillante. Kanyaman no se disculpó superíndice 3 por nada, ni se sintió superíndice 3 obligado a justificar sus acciones. Simplemente se mostró superíndice 3 como es, un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo de ser con diéresis copyright él mismo, y que no se preocupa por las opiniones de los demons. Esta actitud desafiante y segura de sí misma es una de las razones por las que Kanyaman es tan popular. En un mundo lleno de celebridades que se esfuerzan por complacer a todos, Kanyaman se destaca por ser auténtico y genuino. Además, su respuesta también copyright N sirve para desafiar las expectativas que la gente tiene sobre las celebridades. A menudo esperamos que las celebridades se comporten de cierta manera, que se ajusten a un determinado molde. Pero Kanyaman se niega a hacerlo. Con diéresis por mil él es quien es, y no le importa lo que piensen los demons. Esta actitud desafiante y rebelde resuena con muchos de sus fans, que ven en él un modelo de autenticidad y libertad. Por supuesto, esta actitud no es del agrado de todo el mundo. Algunos critican a Kanyaman por ser demasiado arrogante o por llamar demasiado la atención superíndice 3n. Pero creo que su valentía y su autenticidad son refrescantes. En un mundo lleno de gente que intenta ser alguien que no es, Kanyaman se destaca por ser simplemente con diéresis copyright él mismo. Estas críticas, sin embargo, forman parte del precio de la fama. Al ser una figura pública, Kanyaman está sujeto al escrutinio y al juicio del público.
Sin embargo, su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo, a pesar de las críticas, es una prueba de su fuerza de carácter. Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, es lo que lo hace tan atractivo para tanta gente. No solo es guapo y talentoso, sino que también copyright N es autocopyrightico y genuino. Y eso es algo que no se puede fingir. Esta autenticidad, combinada con su atractivo físico y su talento, es la clave de su éxito. Entonces, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la historia de Can Yaman y el rumor de la natación superíndice 3N desnuda. En primer lugar, debemos tener cuidado con los rumores y las especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y empezar a creer todo lo que leemos en Internet. Pero es importante recordar que no todo lo que vemos es verdad, y que a menudo hay mundos en la historia de lo que parece a simple vista. La difusión de información falsa y la proliferación de rumores son problemas graves en la era digital. Es importante ser críticos con la información que consumimos y verificar las fuentes antes de creer cualquier cosa. En segundo lugar, debemos respetar la privacidad de los DMUS. Las celebridades son personas reales con sentimientos reales, y merecen que se respete su privacidad. No tenemos derecho a saber todo sobre sus vidas, y no debemos juzgarlos por sus elecciones personales. La obsesión por la vida privada de las celebridades puede tener consecuencias negativas para su salud mental y su bienestar emocional. Es importante recordar que son seres humanos y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Y en tercer lugar, debemos celebrar la autenticidad y la individualidad. En lugar de tratar de encajar en un determinado molde, debemos abrazar lo que nos hace únicos y especiales. Y debemos admirar a aquellos que tienen el coraje de ser ellos mismos, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente. La diversidad y la individualidad son valores importantes que debemos celebrar. En lugar de tratar de conformarnos a las expectativas de los demás, debemos abrazar nuestra singularidad y vivir la vida según nuestros propios términos. Asu que aún lo tienen. La verdad sobre el rumor de Can Yaman y la natación superíndice 3N desnuda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, Can Yaman admitió superíndice 3 haber estado en la playa y haberse va más menosado en el mar, pero negó superíndice 3 haber nadado completamente desnudo. Sin embargo, también copyright N dejó superíndice 3 claro que no le importaba lo que la gente pensara de con diéresis copyright L y que no se sentó avergonzado de su cuerpo. Su respuesta fue una muestra de su autenticidad y su individualidad, y sirve como un recordatorio de que debemos tener cuidado con los rumores y respetar la privacidad de los DMUS. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería haber negado el rumor rotundamente, o creen que hizo bien en adoptar un enfoque MUS matizado? ¿Qué copyright opinan de su actitud general hacia la vida y hacia la opinión superíndice 3N pública? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero crear una conversación real, un espacio donde podamos compartir nuestras opiniones y aprender unos de otros. No tengan miedo de expresar sus ideas, incluso si son diferentes a las mías. Y finalmente, antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido emocionante y entretenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Estamos trabajando arduamente para traerles contenido aún más interesante y variado en el futuro. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós superíndice 3S. Recuerden, sean auténticos, sean ustedes mismos y no dejen que nadie les diga quién deben ser. Hasta la próxima.